Buenos días, alumnos. En el marco de las clases de prácticas profesionalizantes, en este video vamos a trabajar con lo que es sistemas de compresión de aire. Vamos a analizar distintos tipos de equipos, ver las características de cada uno, las ventajas y desventajas de cada equipo y vamos a efectuar un mantenimiento completo sobre un equipo de compresión de aire. Acá tenemos dos sistemas de aire comprimido con características similares en algunas de sus partes, pero con diferencias notorias en cuanto a su capacidad y tipo de alimentación. En este caso tenemos un compresor monofásico de 2 HP y en este caso tenemos un compresor trifásico de 3 HP. Como características generales, ambos cuentan con sus pulmones. En el compresor trifásico tenemos mayor capacidad de almacenamiento. En este compresor es para pequeñas prestaciones. Ambos cuentan con subcámaras para el almacenamiento de lubricante. Como pueden ver, ambos compresores tienen una mirilla por el nivel de aceite. En esta parte tenemos ubicado el émbolo con el sistema de válvulas, una biela y un sistema de transmisión hacia una correa con una polea hacia el motor. En este caso tenemos el motor eléctrico integrado a la transmisión, vinculados al émbolo y al sistema de válvulas. Ambos compresores cuentan con filtros. En esta parte podemos visualizar los filtros y ambos tienen un ducto de salida de aire que lo vincula al pulmón. Este ducto suele ser de algún material que tenga conductividad térmica. Si recuerdan, hay bien materiales con capacidad de conductividad eléctrica. Bueno, generalmente los mismos materiales saben tener capacidades para conductividad térmica. En este caso tenemos cobre y acá tenemos aluminio. Estos tubos están vinculados a una serie de placas disipadoras de calor. Cuando nosotros comprimimos un fluido, las moléculas, los átomos que se encuentran dispersos, al comprimirlos se produce calentamiento. Esas mismas moléculas que antes estaban distribuidas dentro de un espacio, ahora están confinadas en otro espacio mucho menor. Eso genera calentamiento. Por eso es necesario poder disipar la mayor cantidad de temperatura antes que llegue al pulmón o sea distribuida a nuestro sistema de distribución de aire. Como sistema de control, ambos compresores cuentan con un presostato, manómetros, válvula reguladora de salida. En este caso tenemos un manómetro vinculado directamente al pulmón y otro manómetro vinculado a la salida. Este manómetro de la salida está anexo a una válvula reguladora de presión. Con esta válvula regulo la presión de salida. Este manómetro me está indicando la presión dentro del pulmón. El presostato está regulado, ya veremos el funcionamiento del mismo. Tiene un sistema de resorte que ante cierto nivel de presión activo el motor eléctrico que me permite volver a comprimir. Los manómetros cuentan con dos escalas, una en PSI y otra en bar.
Si recuerdan, el año pasado en la materia de instrumentación estuvimos viendo el funcionamiento de los manómetros. Acá le tengo un manómetro desarmado para que volvamos a ver el principio de funcionamiento. Si recuerdan, utilizaban el principio de tubo de Bourdon, quien fue el que lo desarrolló. Viéndolo del lado de atrás de la escala, el manómetro cuenta con un tubo calibrado, lo que sería el tubo de Bourdon, por donde ingresa el aire comprimido. Por la forma que tiene el tubo, al tener un cierto nivel de presión, lo que hace es desenrollar el tubo tiende a quedar recto y mueve la escala, que está calibrada a través de un sistema de mecanismos. Esa escala se traduce en una medición en PSI y en bar. Un bar es el equivalente a 14.53 PSI. Estas escalas son adoptadas a nivel internacional y los van a encontrar en la mayoría de los sistemas de medición de presión en la industria que tenemos en la zona. Vamos a proceder a hacer el mantenimiento completo a un sistema de compresión. Hay que tener en cuenta ciertas características. Los sistemas de compresión tienen aceite para lubricar el émbolo y el sistema de transmisión. Es importante siempre visualizar por la mirilla que el nivel de aceite esté en condiciones. Como pueden ver, en este caso hay una transpiración de aceite. Seguramente cuando está a cierto nivel de funcionamiento, el aceite se calienta y tiende a transpirar. Quiere decir que la junta, en este caso, no está actuando debidamente. Por otro lado, los sistemas de compresión tienen el pulmón. El pulmón tiene una purga. Esta purga es importante drenarla periódicamente, porque se acumula en el compresor agua que viene de la humedad del ambiente, que es introducida a través del filtro, aceite y polvo. Eso genera barro, que es un barro corrosivo, y daña el pulmón. Por eso es importante, dentro de un plan de mantenimiento, efectuarle un drenaje periódico al pulmón. Después, otras características son que saben tener los compresores en cuanto a su mantenimiento, es que saben romperse los manómetros. Es conveniente, si tienen un sistema de compresión importante, que tengan algún tipo de repuesto de manómetros en caso de tener que hacer un cambio. El sistema de compresión a la salida, como dijimos, tenía un tubo, que en este caso es de cobre con su disipador de calor. Acá tenemos una válvula de retención. Esta válvula lo que nos permite es ingresar el aire comprimido al pulmón y que el mismo no retorne a la cámara. Bueno, como en todo mantenimiento que efectuemos a cualquier equipo, recuerden siempre que tenemos que avanzar con un plan, el plan de desmontaje sobre el equipo, para evitar tener que hacer retrabajos permanentemente. Es decir, si nosotros avanzamos con algún mantenimiento y tenemos que desarmar el equipo,
tenemos que planificar por dónde arrancamos y qué parte vamos a ir desarmando. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Cuando se avanza con un desmontaje para hacer mantenimiento de alguna máquina, se desarman partes que son innecesarias, que hay que volverlas a armar. Esto genera intervenciones innecesarias sobre la máquina y tiempos muertos, ¿no? Entonces es importante que siempre planifiquemos previamente un mantenimiento sobre algún equipo que tengamos que intervenir, ¿no? En este caso vamos a desarmar el compresor para que visualicemos las partes internas y podamos ver cómo afecta sobre el sistema de válvulas la polución del ambiente y puedan visualizar cómo son las válvulas dentro del cilindro. Como primera instancia, lo que tenemos que hacer es drenar el aceite de la cámara para poder intervenir acá adentro. Recuerden que acá tenemos un problema con la junta. Esto lo tenemos que subsanar para que evitar que esta transpiración que junta polvo y nos obliga a estarle haciendo mantenimiento permanentemente para tener limpio el equipo. Bueno, otra pieza fundamental en el sistema de compresión es el filtro. Acá yo retiré el filtro para que lo podamos visualizar por dentro. Como verán, tiene una goma espuma, en este caso, que ejerce las funciones de filtro. Esta goma espuma es muy importante la limpieza periódica. Muy importante la limpieza periódica porque si no arrastramos impurezas al sistema de válvulas y nos baja el rendimiento del compresor. Como podrán ver, yo ya avancé con el drenaje del aceite y voy a proceder a retirar parte de la carcasa de protección que tiene el compresor. Para esto debe retirar el presostato. Recuerden siempre que para avanzar con un desmontaje de un equipo hay que planificar bien las actividades para evitar desarmar las piezas innecesariamente. Bueno, acá ya procedí a desarmar todas las partes fundamentales del compresor. Por un lado tenemos el motor eléctrico con el cilindro y el sistema de transmisión mecánica para comprimir el aire. En este caso tenemos un motor monofásico. Este es el capacitor del motor, el ventilador de aire del motor, y esta es la parte mecánica donde comprimimos el aire. Por otro lado tenemos el pulmón, donde almacenamos el aire comprimido. Fíjense que en el pulmón habíamos dicho que tenemos por un lado la válvula de retención y por otro lado el drenaje. El drenaje nos permite retirar el agua, aceite, lodo que se puede llegar a formar en la base del pulmón, que nos corroe y nos transmite impurezas al sistema de compresión, al sistema de distribución, perdón. Si se visualizan, hay, en este caso, cuando retire una gota de agua, quiere decir que este compresor estuvo acumulando agua a través del filtro por la humedad del aire que ingresa. La válvula de retención nos permite ingresar el aire al pulmón y que este mismo no retorne hasta la cámara del cilindro. La válvula de retención consta de un resorte con un fuelle de goma. Nos permite ingresar el aire y que este no retorne hasta
de vuelta hasta la cámara de compresión. Aquí yo desarmé ya la cabeza del cilindro para que ustedes la puedan ver. Fíjense que la cabeza tiene unas ciertas aletas o paletas. Estas aletas o paletas nos permiten disipar el calor. Recuerden que las moléculas de aire, al comprimirlas en un espacio más reducido, generan calor. A ese calor hay que buscar estabilizarlo. La forma de estabilizarlo es tratar de disiparlo al ambiente, al calor, a través de sistemas, como en este caso, de ventilación no forzada. Bueno, otra parte fundamental del compresor es el presostato. Acá le desarmamos la tapa, sacamos la carcasa, podemos visualizar dos partes. Primero, tiene un resorte que se regula con un tornillo. Con ese tornillo graduamos la tensión del resorte que nos permite activar o desactivar el compresor a determinada presión. Atrás podemos ver, tenemos los contactos del presostato. Básicamente tiene el principio de funcionamiento de un contactor, es decir, se activan los contactos a través de un sistema mecánico cuando el nivel de presión está bajo. Esto se regula con el resorte. Aquí pueden ver el manómetro con las escalas correspondientes. Del lado de atrás, esto de color rojo es la válvula de alivio. Suponiendo que falle el sistema, tenemos una válvula que ante un exceso de presión del compresor se activa y permite liberar el aire con exceso de presión. Como dijimos recién, dentro de la parte mecánica tenemos la camisa del compresor, donde tenemos alojado el émbolo y el sistema de válvulas. Yo abrí la tapa y pueden ver básicamente dos circuitos: el de ingreso de aire y el de la salida del aire comprimido, que va a ser alojado en el pulmón. Acá pueden ver el sistema de ingreso y egreso de aire. Funciona a través de un sistema de válvulas que básicamente son dos placas metálicas que se flexionan. Estas placas metálicas lo que hacen es flexionarse ante el ingreso o egreso de aire. En este caso tiene dos placas, una de ingreso y otra de egreso, salida hacia el pulmón. Por dentro pueden visualizar, tenemos el émbolo con el sistema de transmisión. Si lo giramos, vemos como la biela se mueve aspirando y comprimiendo el aire en el cilindro. Bueno, ahora vamos a explicar con un poquito más de detalle el funcionamiento de las válvulas. Yo retiré la tapa, la cabeza del cilindro. Esto tiene una junta metálica en este caso. Las juntas hay que cuidarlas, hay que tratarlas muy bien, no se tienen que dañar en ningún momento desde el montaje
en todos los casos de cualquier máquina. El aire, como dijimos, ingresa a través del filtro por este lado. En la carrera descendente del cilindro, cuando el émbolo baja, aspira el aire que viene del exterior a través del filtro y hace que esta válvula se flexione. Al flexionarse, ingresa el aire dentro de la camisa. Cuando está el aire alojado, esta misma válvula se apoya sobre la salida y no permite que se vaya el aire a través del filtro. Pero por otro lado, acá tenemos la otra válvula que hace el paso inverso. Se flexiona de tal manera que permite ingresar el aire por este lado hacia el pulmón, hacia la salida al pulmón. Pueden ver que son dos chapas que se flexionan, que hacen de apertura y cierre, que nos permiten distribuir el aire al pulmón. Yo en este caso les quería mostrar cómo está cómo está de poco limpio las válvulas. A medida que se va utilizando el compresor, van ingresando impurezas al cilindro. Esas impurezas se van alojando principalmente en las válvulas. Suponiendo que ustedes han utilizado el compresor en un ambiente, por ejemplo, en un taller de pintura, van a notar que las válvulas terminan siendo impregnadas por pintura. Al alojarse impurezas en las válvulas, vamos obstruyendo el circuito de ingreso del aire y como consecuencia vamos a bajar el rendimiento del compresor. Al obstruir el ingreso y egreso del aire, el compresor está obligado a trabajar mucho más tiempo. No solo le bajamos el rendimiento del compresor, sino que utilizamos mayor energía para poder tener el pulmón con la capacidad de alojamiento para nuestro sistema. Aquí ya desarmé la cabeza del cilindro. Acá la pueden visualizar completa. Aquí va alojado el pistón con el émbolo. Acá pueden ver el pistón del compresor con sus aros. Tienen dos tipos de aros: el aro de compresión y el aro de arrastre de aceite. Una de las características más importantes de los sistemas de compresión es el aceite. El aceite no solamente sirve para lubricar las partes, sino para lograr estanqueidad. La estanqueidad nos va a permitir un buen rendimiento en el compresor. El tipo de aceite que tenemos que utilizar es importante. No tiene que ser un aceite muy poco viscoso, no tiene que ser poco viscoso, tiene que tener una cierta viscosidad de tal manera de que nos dé estanqueidad y nos permita mayor rendimiento en el compresor. Como pueden ver, en la transpiración de aceite prácticamente se da en la junta donde va alojada la camisa con el pistón.
Ahora voy a proceder a limpiar todas las partes. Tenemos que tratar de utilizar algún solvente con algún pincel que nos ayude a limpiar todo. Acá tenemos ya las partes todas limpias. Vamos a volver a repetirlas. Por un lado tenemos la carcasa que tiene el motor eléctrico monofásico, su capacitor, transmite el movimiento a un pequeño cigüeñal que tenemos adentro. Ese pequeño cigüeñal, fíjense, que transmite el movimiento al pistón a través de una biela. Esto es una biela, este es el pistón. El pistón tiene sus aros de compresión y el aro de arrastre de aceite. Habíamos dicho que era muy importante que el cilindro trabajara con un aceite que le permitiera tener estanqueidad para mejorar su rendimiento. Por otro lado teníamos la camisa, donde iba alojado el pistón. Acá arriba vemos donde van alojadas las válvulas, que eran placas metálicas que se flexionan y permiten abrir o cerrar el circuito de aire. Por otro lado tenemos la junta de la tapa. Esta era la tapa del cilindro, el cual nos permitía ingresar el aire desde el filtro e impulsarlo comprimido al pulmón. Tenemos la tapa de la carcasa donde va alojado el aceite y una junta que nos permite estanqueidad para que no se nos filtre aceite hacia el exterior. Hay que tener en cuenta una consideración ahora cuando volvamos a armar. Seguramente las juntas ya con el tiempo van trabajando y no tienen la misma estanqueidad. Por eso es importante a veces las juntas reforzarlas o reemplazarlas con un formador de juntas. Vienen formadores de junta. Hay una marca muy conocida que es la marca Siloc, que nos permite formar nuevamente la junta y evitar que se filtre algún fluido. Yo voy a proceder a armar nuevamente el compresor. Les mostraré cómo queda definitivamente. Como podrán visualizar, ya tenemos nuestro compresor armado nuevamente. Lo que vamos a proceder a realizar es visualizar el comportamiento de la válvula presurizadora a medida que liberamos el aire y vamos a verificar que nuestro compresor se enciende automáticamente. Como pudieron ver, tenemos el resorte con un tornillo regulable que me permite accionar la tensión de una serie de palancas y mecanismos solidarios al cuerpo del pulmón. A medida que la presión disminuye,
el resorte va venciendo el sistema de palanca y mecanismos, permitiendo accionar los contactos eléctricos que me encienden el motor. El motor acciona el sistema de compresión y de vuelta tenemos presión en el pulmón.